Ahora es el tiempo de escuchar Caminando en la Verdad, animándote a leer la Biblia en un año con un devocional que inspirará tu día. Con ustedes, Janet Disla. Seguimos leyendo los Hechos de los Apóstoles. Para hoy 15 de noviembre, los capítulos 17 al 19. Vemos en estos capítulos lo siguiente: oposición judía, Pablo y Silas en Berea, sermón de Pablo en el Areópago, Pablo en Corinto, Priscila y Aquila, comienzo del tercer viaje misionero, Pablo en Efeso, y la ira de los orfebres de plata. Meditamos hoy en Hechos capítulo 17, versos 10 al 13. Leemos la palabra de Dios. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Los de Berea oyeron con atención cuando Pablo comparó el Antiguo Testamento con la vida de Jesús. Probó sin duda que Jesús de Nazaret cumplía todas las profecías sobre el Mesías. Entonces estudiaron las Escrituras para determinar si Jesús en verdad era el Mesías prometido, y entonces, con toda solicitud, abandonaron sus anteriores opiniones y aceptaron la autoridad de la palabra de Dios. ¿Cuán diferente sería nuestra vida si dejáramos a un lado las opiniones y nos sometemos a la autoridad de la palabra de Dios? Si dejamos los paradigmas, ideas religiosas, tradiciones, y vendríamos humildemente a leer y escudriñar la palabra de nuestro Dios, ya que para eso Jesucristo la dejó, para que por medio de su palabra le conozcamos cada día más a Él. Los creyentes podemos conocer también la voluntad de Dios mediante la lectura diaria de la Biblia, pues el Espíritu de verdad ha prometido guiarnos por medio de su palabra a toda verdad. Ellas nos nutren y alimentan, nos hacen crecer espiritualmente. Pablo se fue a Atenas y se encontró con un panorama muy diferente. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: «Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: Al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos
con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, 22 al 24 y 29 al 31. El apóstol Pablo fue usado grandemente y en diferentes maneras al llevar el evangelio de salvación a cada lugar donde era enviado, ya que sabía que el deseo ardiente del corazón de Dios es que todos los hombres se arrepientan y reciban a Jesucristo como Salvador de sus almas. Toda la palabra nos lleva a Cristo para obedecerle y vivir vidas santas. No fue fácil para Pablo, ya que encontró mucha oposición en el camino, ya que al hablar en contra las tradiciones y prácticas luciferinas, levantaba contiendas. Leemos Hechos 19, 23 al 27. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Como podemos analizar, la idolatría es un negocio que comercia con la superstición e ignorancia espiritual de las personas, y todas estas prácticas erróneas y ausentes del eterno Dios y su palabra han llegado hasta nosotros al siglo XXI. Sin embargo, la palabra de poder eterna de Jesucristo también ha llegado, liberándonos de la mentira de las tradiciones religiosas, como ocurrió en el tiempo de Pablo. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos 19, 18 al 20. Al que no lee todas las Escrituras, le es fácil creer doctrinas falsas, doctrinas inventadas por los hombres, ser presas de supersticiones que no les llevan a ningún lado, y ser convencidos por palabras persuasivas de sabiduría humana, que nada tiene que ver con la palabra viviente, la Biblia. Cada vez que escuchemos hablar de la palabra de Dios, vayamos a investigar y escudriñar para ver si lo que nos dicen está en su palabra. ¿Cuántos hoy mismo no conocen al Dios verdadero? Si tú eres esa persona, ven a Cristo hoy. Recuerda, saber la palabra de Dios es saber la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nuestra gratitud por acompañarnos en esta jornada de Caminando en la Verdad. Visítanos jeronimojanetvisla.com. Esta ha sido una producción de Siempre Amigos Ministries.